Si alguien quiere ser emprendedor o empresario, ¿cuáles son las habilidades que necesita para aumentar la probabilidad de ser exitoso? Pues la primera es... Yo diría que uno de los empresarios y emprendedores más reconocidos de Colombia, de Latinoamérica, una persona que tiene muchísima influencia en el ecosistema emprendedor. Hay gente que le gusta, no sé, rumbear, hay gente que le gusta ver Netflix, a mí me gusta ayudar a ver empresas. Eso es verdad. Hay startups que con un PowerPoint levantaron $100 millones. Pasa, pero no es la regla. Hay la cantidad de gente que a mí me llama y me dice, no, yo tuve esa idea. Yo no jodas, güey, no te creo, obviamente, ¿sí o no? Y la mía también, todo el mundo, no hay ninguna idea original, pero muchos fallan y hay unos poquitos que la logran ejecutar. Yo le pregunto muchísimo a mi equipo, cuando arranca, ¿yo qué querés? ¿Querés sacarla del estadio? O sea, ¿querés hacer lo mejor que puedas? ¿O querés un trabajito? ¿Cuál es la curva que querés? Que viene con esfuerzo. ¿Crees que los empresarios deberían meterse más en política? Yo lo que creo es que los que opinan de los empresarios deberían haber más empresas. Antes de seguir con nuestra entrevista, quiero contarte que este podcast es traído a ti por Global 66. Global 66 es una plataforma global que te permite tener una cuenta en 3 monedas distintas, en dólares, en euros y en libras esterlinas. Te permite hacer transferencias internacionales a más de 70 países al menor costo posible. Tu cuenta en dólares en Global 66 te renta hasta un 6% efectivo anual. Además, tienes todo lo que necesitas para una cuenta internacional. Routing number, IBAN y código SWIFT. Global 66 está supervisada por las entidades reguladoras en cada uno de sus países. En el caso de Colombia, está supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Descarga ya la aplicación en el link que te voy a dejar en la descripción del episodio y empieza a tener beneficios por ser parte de la comunidad de Mis Propias Finanzas. Ahora sí, regresemos a la entrevista. Bueno, muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mis Propias Finanzas. Hoy tenemos a un invitado al que le venimos haciendo la cacería hace varios meses, la verdad, porque lo admiramos bastante. Yo diría que uno de los empresarios y emprendedores más reconocidos de Colombia, de Latinoamérica, una persona que tiene muchísima influencia en el ecosistema emprendedor. Y que lo venimos siguiendo tu trabajo, Dani. Felicitarte por todo lo que haces y felices de que estés acá. Bienvenido a Mis Propias Finanzas. Muchas gracias, Juanpa. Yo vivo en otra parte, por eso me demoré. Entonces no nos cruzamos en el último. Es verdad. No, feliz y muy agradecido de estar acá. Y como te decía antes de que empezáramos a grabar, muy contentos con la misión que tienen y con... Yo creo mucho en el poder de la es que ni siquiera diría la inclusión financiera, sino del conocimiento de cómo crear riqueza y cómo eso nos avanza como sociedad. Entonces me parece muy valioso lo que hacen. Feliz de estar acá. No, muchas gracias, Dani. Pues cuando yo pienso en vos, te voy a confesar, pienso como en un caballo desbocado. Sí. Un caballo desbocado. Sí, porque yo te veo en Truora, te veo hablando de Y Combinator y ayudando a la gente a Y Combinator, te veo escribiendo en LinkedIn, te veo en la junta de Fruana, de Farmu, de Tri, de 500 startups. Y yo digo, y me causa mucha curiosidad, ¿de dónde nace esa energía, esas ganas como de literal comerse el mundo? Estoy pensando cómo responder esto. Te lo digo bonito y te lo digo rudo. Como quieras. No, bonito es por un deseo de impacto. Uno trata como de maximizar el impacto que puede tener. Entonces yo trato de tener hobbies que agregan valor. Esto le decía a un inversionista una vez que me estaba diciendo algo así con palabras menos lindas. Yo decía, hay gente que le gusta, no sé, rumbear. Hay gente que le gusta ver Netflix. A mí me gusta ayudar a ver empresas. Déjame tranquilo. ¿Sí, okay? Ese es el hobby de cada quien. Exacto. La otra es... Aquí uno no me puede quedar quieto y entonces a mí me da mucha curiosidad los negocios, me da mucha curiosidad cómo funcionan las cosas. Como yo no me puedo montar un avión sin estar pensando cómo funciona el avión y estoy ahí teniendo internet a entenderlo. Aquí apenas llegué, yo vi la operación y dije, ok, ¿cómo es esto? Y estoy armando en mi cabeza cómo funciona, como deconstruyéndolo. Y para hacer startups es eso. O sea, cuando uno llega y hay un grupo de gente y arranca de la nada un problema y lo trata de solucionar y es como resolver un sudoku, sí. En largo plazo y con mucho dolor y todo lo que quieras. Entonces viene de ahí.
Pero no es tan desbocado como parece, es bien pensado, o sea, son tres cosas. Pues primero está la familia, ¿sí o no? Después está Truora, que es mi startup, yo soy el CEO de la misma, ya casi vamos a cumplir 6 años en enero, y esa es mi vida profesional, eso es a lo que yo me dedico, esa es mi misión. Y la otra misión es tratar de avanzar, de crear prosperidad, de ayudar al ecosistema. Y todas esas cosas vienen allá. Entonces, ayudar a hacer todas estas clases de Y Combinator es para que más startups pasen allá. Hablar con fundadores es para que haya más startups porque eso solucionan problemas. Inversiones incubadas, pues me gusta mucho el hobby. Es bueno financieramente o medio bien, pues eso no es bueno financieramente, medio bien, pero es también para crear, ayudar a crear. Entonces es familia, Truora y ayudar al ecosistema y todas estas cosas, si las pones en el mismo bucket, se ven súper consistentes. Lo que pasa es que no es tan obvio como estar posteando todo el día en LinkedIn, ayuda a Truora, ayuda al ecosistema, pero sí es obvio porque uno lo ve como desde mi lado, uno lo ve desde la llegada de la gente y todo esto. Tenés mucha influencia, o sea, la gente te sigue, la gente te reconoce. Cada vez No más sé, y no es sé si bien, ya, y es ya bien te piden incómodo. fotos en la calle, pero ¿cómo sientes eso? ¿Y eres consciente de la influencia que tienes? Mira, hay una muchacha que trabaja conmigo que llama Valentina Ponce, esa es mi mano derecha e izquierda. Y hay varios que trabajan conmigo, está Carlos Martínez, está María Ángel. Ellos llegan, yo llego a estar en la calle y alguien me pide una foto que ha pasado, se orinan de la risa. O sea, el nivel de bullying que me pueden hacer, usted no se lo alcanza a imaginar. Yo te escuché hablando, ahora están toteados de la risa. ¿Se están escuchando esto? Em, es, yo tengo una relación incómoda con la influencia, porque me es natural. Esta historia la cuento al equipo mucho para que me entienda, pero vas a ver a lo que me refiero con esto. Yo creo que la diferencia entre inspiración, persuasión e influencia son las intenciones, o sea, lo que uno lleva por dentro. Y uno lo puede usar como quiera. Entonces, por ejemplo, yo veo, ¿has visto Nexium, estos documentales de Netflix de líderes de cultos? Sí, sí, Y sí, sí, sí. Yo me veo viendo esas cosas y te juro que me son intuitivas. Yo todo lo que está pasando en el líder de culto y lo que está haciendo, yo llego y me veo dándoles notas como, eso no fue tan buena idea. Así, entonces como que uno sabe que uno tiene unas herramientas, hay gente que escribe bien, hay gente, yo sé que tengo herramientas de influencia, pero me parece sucia la palabra porque eso tiene una responsabilidad muy alta. O sea, si uno tiene una plataforma, uno puede influenciar cómo alguien va a pensar algo, cómo actúa, pues más vale que uno lo haga desde un buen lugar y para algo bueno. Entonces, sí me doy cuenta que tengo la habilidad de comunicarme muy bien y ayudar a que la gente piense distinto, vea las cosas distintas, pero como con mucha responsabilidad. Entonces me da escozor. Entonces vos me decís, te das cuenta que tenés influencia y yo para adentro si me doy cuenta, me da miedo, quiero asegurarme que se haga bien y de no ir a que los rayos que tiene uno en la cabeza le vayan a ganar y use esas habilidades para cosas negativas, sino siempre como probando, estoy haciendo esto por las razones correctas y estoy maximizando esa visión que tiene uno de lo que quiere uno ser. Entonces, pues cada vez me doy más cuenta, pero pues eso es como todo, eso es superfluo, ¿sí me entendés? Eso no, pues cuando uno se siente mal uno se puede meter a que le dan todos los mensajes bonitos que le mandan a uno, ¿no? O sea, eso es divino, pero es más como una herramienta que lo ayuda a uno a tener impacto. Igual que el dinero, yo lo veo como este potencial o este oxígeno, un habilitador que te permite hacer cosas, no algo en sí mismo. Y tiene cosas aburridorcitas también, pero es más que todo positivo. ¿Y cómo manejas? ¿Te tiran mucho hate también o no? No mucho. Lo que pasa es que uno lee eso más. Claro. Pues uno no lo lee, pero ese lo recuerdas más. Pega más. Es más porque son creativos. Estaba hablando en estos días, no sé si me deja mencionar esto, el CEO de una fintech muy buena en Colombia y una vez me mandaron un hate muy duro y él me escribió y me dijo, no, a mí, te voy a decir el que recuerdo, me dijeron, pobrecita su mamá, no comió suficiente en el embarazo, usted nació sin alma. Y como, qué buen insulto, ¿no? Es como duro, se meten con uno, se meten con la mamá. Es buen, sí. Este lo marcó al punto de que vino y me escribió por otra cosa. Entonces los que son muy negativos no se acuerda, pero uno lo ignora de verdad, o sea, no es real. Dejas ir. Pero también el otro, ¿no? Porque parte del motivo por el que mi equipo se burla tanto cuando alguien me llama y me
ha pedido una foto, porque ellos me conocen y me conocen completo, ¿sí o no? Entonces aquí hay una versión idealizada, aquí está el de verdad y estos son como, bájale, o sea, no te tienes que tomar fotos, entonces también es eso. Uno no le cree ni a lo muy, Sí, sí, sí. ni a lo malo, malo tampoco. Hablé con tu equipo y me dijeron que tenías una habilidad que solo tú y Walter Mercado tienen, que es predecir el futuro. Ah. Me dijeron me dijeron literalmente que Daniel tiene una habilidad para ver lo que va a pasar en el futuro y nunca le creemos, pero en medio de todo al final nos convence y termina pasando. Es como que dicen, puta, ¿cómo es posible que siempre le pegue? Contame ese foresight, Es más, esa predicción del futuro, esa es más habilidad. fácil que nunca me creen. A veces me creen, menos mal, porque si no ya nos habríamos quebrado. Mira, esto es de la familia. Yo esto lo he dicho alguna vez que el poder, como el superpoder de mi familia, los Bilbao, es el foresight. Es como el más allá de lo evidente. Como que mi papá desde que teníamos chiquito tenía un plan y veía para dónde iban las cosas. Y creo que es esa necesidad, ese deseo que tengo como de entender cómo funcionan las cosas. Yo hago mucho análisis fundamental de todo. O sea, trato de ver qué es el core de todas las cosas. El ejemplo más bobo, estoy viendo tu negocio y no he podido parar en la cabeza de pensar cómo funciona. Literal. Me monto en un taxi y estaba haciéndole todas las cuentas a cómo funciona. Una vez me monté en un taxi de un señor que la hija estaba estudiando industrial en los Andes. No, le dije vamos a dar vueltas. Y me quedé una hora con el señor tratando de entender cómo había logrado eso. Con línea de línea del balance del hombre. Y el man encantado, obviamente, orgulloso de la hija, me la llamó. Eso fue todo un cuento. Y entonces, como uno hace análisis fundamental, yo trato mucho de evitar el hype o los vibes. ¿Sí me entendés? Entonces, cuando yo veo algo que está sucediendo, trato de entenderlo de manera fundamental. Entonces, de cosas que me dan crédito, nosotros trabajamos con una empresa de identidad digital. O sea, lo que nosotros hacemos varios productos. Uno es validación de identidad digital. Entonces, básicamente, Tri es un cliente nuestro, entonces cuando vas a inscribirte en Tri, nosotros miramos la foto, la cédula y todos estos factores para darse cuenta que no sos un fraudulento, para que puedas invertir tranquilo y no vaya a haber fraude por ahí. Pues sí que teníamos un competidor en otro país y cuando estábamos haciendo la Serie A, que es una de estas rondas de inversiones, nosotros levantamos a 75 millones de valoración. Ellos eran el doble de grandes en ese momento y levantaron a 700 millones de valoración. Yo levanté 15 millones de dólares, que era un mundo de plata, y estaba levantado 70. Wow. Empiezan a haber mercadeo a diestra y siniestra en todas partes, empiezan los precios al piso y mi equipo me decía, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar, los veo en todas partes, los veo hasta la sopa, nos van a matar. Y yo decía, viejo, eso no funciona, me van a quebrar, eso no funciona, van a ver los números, no funciona, tendrán que crecer así, 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 le dice como la aritmética básica. Digo, viejo, eso no funciona. El año pasado reventaron y los adquirió un competidor porque no había de dónde. Es una apuesta donde les tenía que salir todo perfecto, el mercado tenía que estar arriba y no sé qué. Entonces, para mí era bastante obvio saber que esa vaina no funcionaba y a menos que le pegaran un milagro entre Europa y cripto y una cantidad de cosas, eso no iba a funcionar. Y como ellos no hacían ese análisis fundamental, no la veían. Entonces, es una. La otra razón por la que tengo más como visibilidad es porque como uno está como asociado a tantas startups y uno habla con tantos emprendedores, uno entiende qué pasa detrás, porque todo nuestro mundo es como de fluff. Está lo que se muestra arriba, entonces yo les digo, hay 5 startups quebradas en los próximos 3 meses de las más grandes y después va y pasa. Eso no es Nostradamus, que yo sé, porque yo sé los números, ¿no? Y entonces, y eso me ha ayudado mucho, me vuelve muy pesimista en los ojos de la gente en el boom y me vuelve muy optimista en los ojos de la gente en el bust. Entonces, cuando estuvimos en el 2021 y la economía va para arriba y todo el mundo estaba enloquecido, yo hacía inversiones enloquecidas, pero con Truora, tranquilo, 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 tranquilo. Y ahora que cayó, pues, y estamos en un bust, en un periodo como en startups, como más de recesión, por así decirlo, todo el mundo es cagado y yo agresivo, agresivo, agresivo. O sea, uno siempre está, yo estoy casi siempre de contrapeso, porque son ciclos y es pura psicología, es puro hype y trato de no dejar que ese hype afecte, sino pensar como muy concreto, es por aquí, es por acá. ¿Cómo manejas el tema de psicología? Porque en ese hype del 2021, tú en pleno, pues lo viviste de cerca, ¿no te daba FOMO
no levantar esas rondas, esos cheques de 50, 100 millones de dólares a valoraciones astronómicas? Pues a ver, yo no tenía números para levantar 50 o 100. Pero Podía es que ser el doble de pero es que agresivo. nadie tenía No, números. no, pero los míos, o sea, yo no tenía O sea, la yo habilidad. conozco startups que con un PowerPoint levantaron 100 millones de No, no, dólares. pero a ver, dentro de los rangos. Eso es como cuando, eso es verdad. Hay startups que con un PowerPoint levantaron 100 millones de dólares, pero eso es un poquito como decir, yo conozco a alguien que se ganó el Powerball y le dieron 800 millones de premio. Pasa, pero no es la regla. Entonces, sí había, a ver, el mercado sí estaba desfasado. Como el feeling, esto es un ejemplo perfecto a lo que me refiero. El feeling de lo que estás diciendo es cierto, hay precisión detrás de eso. Entonces, estos que levantaron 70 millones a 700, eso era desfasado. Debían haber levantado máximo 30 millones a 300 y aún así era descarado. O 20 millones a 100, ¿sí o no? Yo, en cambio, hacía análisis fundamental y decía, si yo no pienso en cómo es el mercado ahorita, sino cómo vas, si el mercado futuro es como el de ahorita, esa valoración es razonable. Si el mercado futuro va a caer a la mitad, después uno va a estar colgado, ¿sí o no? Entonces ese optimismo, lo que yo veo distinto es, yo me imagino 10 años y no me imagino 1, 2 o 3. Entonces, y yo le decía esto mucho a mi hermano, aquí hay unas inversiones, esta vaina, eso es gigante, y no es que yo decía, ve, yo quiero estar equivocado, yo puedo estar equivocado, pero todo lo que yo sé de economía y finanzas es que esta vaina no es verdad. Entonces, yo voy a manejar mi negocio así, y todo esto van a manejar así. Y si el mundo es el que vos crees que es súper frothy, pues mis inversiones van a ser buenísimas y tu hora va a ser regular. Y ojalá tenga razón. Pero si el mundo es el que yo creo y esta vaina se cae, yo voy a tener un negocio de verdad. Y enos aquí en el segundo escenario. Eso le decía pues a todos mis amigos que trabajan en startups que levantan un poco de plata. Obvio que me daba FOMO. Y si pasaban 3 o 4 años más con ese mercado, pues con esa plata nos revientan. O por lo menos nos hacen la vida mucho más difícil. Entonces sí había un riesgo. Y la juega era, pues uno hace las dos. Yo hago inversiones de ultra alto riesgo, como incubando startups y no sé qué, pero la mía la manejaba bastante conservador. Es como cuando vos decís, vos invertís tu disposable income en acciones y no sé qué, pero vos no embargás tu casa para invertir. Truora es mi casa. Entonces yo esa la manejo como la manejo. Hablemos de Trora. Trora, que vos en algún post dijiste que nadie entiende qué hace, Sí, o que poco a poco la gente ha venido entendiendo qué nadie hace sabe. Trora. Pero ni siquiera vayamos allá todavía. Quiero ir al impacto que ha tenido Trora en tu gente y en el ecosistema. Y me contaban historias que ustedes todos los años hacen un Big Bang y hay programadores en Trora, literal, eso es lo que me dicen y tú me corriges, estrato 1, 2, 3, que han conocido el mar con Trora y ha sido como de grandísimo impacto como el solo hecho de poder tener ciertas experiencias que en otro lugar no las hubieran podido tener. Sí hemos tenido un impacto muy bueno en el equipo. Truora tiene dos impactos, hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí o no? Entonces, hacia adentro nosotros tratamos de tener una cultura que sea de achievement, donde que te escuché diciendo, dijiste, personas de estrato 1, 2 y 3, y yo no, eso no las define. Eso es simplemente donde arranca. Yo sé que no es lo que estás tratando No, de decir, pero total. me entendés el punto. Entonces, como hay talento y el talento está distribuido equitativamente. Esa era toda la hipótesis de Truora. Nosotros podemos ser una empresa internacional con talento local. Lo mismo aplica a lo que yo llamo las castas colombianas o los estratos, y es talento hay en todos los estratos, ¿sí o no? Y sobre todo con el sistema de universidades públicas que tenemos. Entonces, gracias a no tener ese bias de alguien tiene que ser de los Andes o tiene que ser de bla, 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 pues hemos podido generar oportunidades para personas y además arbitraje porque nos conviene. Si vos tenés gente muy capaz, pues trabajan muy bien. Y ha habido mucha gente que entra a Truora y cuando hacemos el Big Bang y lo hacemos en el mar y todo eso, sí, que no han conocido el mar y es la primera vez que lo hacen. Y lo bonito es, de ahí se arranca. Uno de estas personas que conoció el mar, que me acuerdo que llamó a la tía y era la tía, la tía, la mamá y el otro hermano en el teléfono diciendo, vea, y mostrándoles cómo era la arena y todo eso, o sea, la vaina más loca del mundo. Ahorita me está hablando de cómo hace con su platica porque tiene 4.000, 5.000 dólares y los quiere invertir y los quiere meter aquí y acá. Entonces, es divino porque ahí se arranca, pero vos ves la movilidad social clarita, 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 clarita. Y de hecho hay un número que es solo mío, que es familias sacadas
de estratos 1 y 2 y nosotros vamos en 64. Y el número no es gigante, y esto nunca lo va a ver en un PowerPoint. De hecho, yo no debería decir esto, nunca lo he dicho público, pero es mi número, vamos en 64. Y lo marco, y cada que viene uno más, lo marco. Y cada que reclutamos y es alguien que nos damos cuenta que viene de escasos recursos, uno dice bien, o sea, uno se siente mejor. Yo siempre me siento mejor, tomé esto a mal, pero si yo te puedo contratar a vos y vos tenés un background duro, yo prefiero a all else being equal, o sea, si todo es igual, porque uno tiene un impacto más significativo. Entonces, ese es como el hacia adentro, es lo más bonito de la compañía. Y después el hacia afuera, sin hablar del producto y de los clientes, que podemos hablar de eso, cada vez más es inspiración, ¿sabes? Es nosotros... pues nos contamos públicos de cómo hacemos. Tenemos un podcast que se llama El Universo de Trura que cuenta cómo trabajamos y... Súper transparente. Súper transparente y eso lo que permite es que más gente ve un modelo y pensando en esto de influencia, cuando uno es un fundador y uno está arrancando, uno no sabe a quién seguir y uno está tratando de agarrarse a alguna parte, entonces uno mira modelos y uno dice yo quiero así, así o asá, entonces nosotros ser cada vez más un referente en Colombia, por lo menos en SaaS, por más chiquitos que seamos, porque no somos tan grandes, yo siento que ayuda a formar cultura, como ayuda a formar culturas de varias empresas donde dicen, me gustan estas cosas de Truora, entonces venga, las copio, y estas no, entonces venga, no las hago. Entonces ese impacto como de ser bastante transparentes y que los demás miren y decidan si quieren hacer las cosas como nosotros, también es muy positivo. ¿Qué buscas en la gente cuando la traes a tu equipo? ¿Qué busco en la gente? Ambición alta, o sea, que quieran tener impacto, que quieran tener mucho impacto en sus vidas. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo saber que una persona tiene ambición? Pues te lo dice. Uno le pregunta, bueno, ¿y qué estás buscando en este rol? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres hacer en el mediano plazo? ¿Para dónde vas? La gente muy ambiciosa se le sale hasta por los poros. O sea, es bastante obvio. Y querer como tener este growth mindset de querer mejorar, de creer que todo se puede mejorar y querer mejorar. Eso es lo que buscamos. No te digo que lo hagamos bien, pero eso es lo que buscamos. Que tengan mucha resiliencia, o sea, que superen los problemas. Eso es algo. Y las otras dos sí son más, digo yo, elitistas, que es que sean lo más inteligente que uno pueda y lo más trabajadores que pueda encontrar uno. O sea, muy inteligentes, muy trabajadores y después que tengan ambición, que tengan resiliencia y que tengan buenas habilidades como para trabajar con gente. Esa última depende del rol, porque hay roles que no es tan importante, pero... Tú que estás contratando todo el tiempo, por ahí salió un artículo en estos días súper polémico de una periodista muy famosa diciendo que estas generaciones eran muy flojas para trabajar. ¿Vos qué opinas de eso? Eso es una bobada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo sí creo que hay una situación con cómo funcionan los medios ahora que no terminamos de entender. O sea, yo creo que, pues, y hay estudios de todo esto que muestran que cuando uno se compara todo el día con el de al lado, o sea, la comparación solo da infelicidad, pues Instagram solo da infelicidad, porque ahora no solo te estás comparando con la gente que conoces, sino que estás comparando con el top bla por ciento de la población y además que está mostrando lo que quiere mostrar. Entonces, si yo tengo 25 años y yo creo que tengo un amigo que no hace nada, que como que payasea, ¿sí o no? Y payaseando es un influencer que se mete $100,000 al año, $500,000 al año. Yo digo, pues yo quiero ser como ese, como tengo 25 años y no hago eso. Y no en la producción. Aquí me provoca voltear las cámaras porque yo te dejo a vos en dos maneras hablando. Si hay un par de micrófonos, aquí toda una producción, ¿sí o no? Y la gente no ve eso. Entonces es como que ven el resultado y no ven el otro. Entonces yo creo que hay una falsa expectativa de algunas personas jóvenes cuando arrancan a trabajar de lo que significa y lo que se requiere para trabajar. Pero a esta periodista ni sé quién es, también le diría la vaga sos vos. Porque entonces la gente puede ir con las expectativas que sea y uno dice aquí son las reglas. Y esto es cómo funciona y uno como que les quita ese velo de la cabeza. Y cuando la gente entiende qué se necesita, pues o hace el trabajo duro o no lo hace. Entonces yo le pregunto muchísimo a mi equipo, cuando arranca, ¿yo qué querés? ¿Querés sacarla del estadio? O sea, ¿querés hacer lo mejor que podás?
¿O querés un trabajito? ¿Cuál es la curva que querés? Que viene con esfuerzo. Es como si uno le preguntan, si uno quiere ir al gimnasio y uno quiere poner fit, ¿en cuánto tiempo? ¿Y qué tan rápido querés crecer? Entonces te toca poner el trabajo. Entonces yo sí creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte de comunicación y de manejo de expectativas y realidades con la gente más joven. Pero ese cuento, pues, de que esta generación es vaga, eso no es verdad. O sea, todo el mundo es igual. ¿Y qué tan duro trabajas vos? ¿Qué tan duro trabajo yo? ¿Cómo respondo? Pues depende. Hay cosas en las que yo trabajo muy duro, sí. Yo trabajo todo el día o todo el día estoy tratando de afectar el negocio, pero yo no trabajo un mundo de horas sentado enfrente de un computador desesperado. Es más, trato de hacer como tres partes. Un trabajo de contribuidor individual, que es como en mis manitas. Todo eso de contenido lo hago yo con mis manitas. Es un mundo de trabajo. Hago trabajo con el equipo, pues de management, de ayudar, de quitar roadblocks, y hago un trabajo fuerte como de pensar, y normalmente ese es como deep thinking, y ese me toca hacerlo el fin de semana cuando Ágata está acostado, porque cualquier reunión me interrumpe y no me permite pensar allá. Yo trabajo muy duro, pero lo pienso mucho más como esfuerzo que como en horas, y trato de todo el tiempo de estar, si mi rúbrica es... Uno siempre trabaja duro, pero está tratando de mirar dónde tiene más impacto y cómo tiene más impacto y cómo las cosas que uno hace tratan de tener el máximo impacto. Y hay unas donde no tener remedio. Entonces, como yo estoy en LinkedIn y todo eso, tengo que postear todos los días. No me siento a pensar 4 días de cómo hago una cosa perfecta. No tengo que hacerlo todos los días. Es un juego distinto. Entonces, hay algunos que son de meter goles y hay otros que son de ser un ciclista que pedalea todos los días a la montaña. Y soy muy cómodo haciendo los dos, pero bastante vivo pensando todo el día en cómo hacer esta de acá, de meter los goles. Es como un ciclista que puede meter goles con él. ¿Y cómo te ha ido emprendiendo y siendo papá al mismo tiempo? Ahora súper bien, al principio súper mal. Al principio terrible. Pues, a ver, quiero ser bien Para preciso. poner en contexto, Ágata Tengo una hija que se llama Ágata Bilbao Álvarez, que es la luz de mis ojos y de mi esposa. Ella cumple 3 años en febrero. Cuando nació, nosotros pues vivimos en Estados Unidos y aunque tenemos ayuda pues como por horas, nosotros somos muy involucrados y Ágata no dormía. Entonces como Ágata no dormía bien y mi esposa es la primaria y tiene un trabajo completo como el mío, pues nos repartíamos y yo hacía las noches. Entonces el primer año de Ágata, pues yo vivía trasnochado todo el año trasnochado. Entonces imagínate, uno duerme mal 2 días, yo dormía mal todo el tiempo. Entonces, objetivamente, para lo que puedo, yo hacía muy mal trabajo. Muy mal trabajo, un año completo que yo hacía mal trabajo y me metí la engordada de la vida y estaba sobreviviendo. Y menos mal tenía un equipo del berraco y todo eso. Pero, por ejemplo, esto que decía, como yo trabajo, el trabajo de contribuidor individual, terrible. El trabajo de management también bien regular. ¿Se me entiende? Uno con paciencia corta y todo eso. Pero bueno, se logró. Y no, ya después del primer año ya es mucho más fácil. Y ahora, yo francamente me siento muy afortunado porque yo trabajo de la casa, manejo mi tiempo, entonces uno termina siendo hasta un poquito más flexible. Y puedo incluir a Ágata en muchas cosas. Te estaba contando que me vine temprano, pues vine a Colombia, no le dije a nadie que estaba acá, pero cuadré 4 o 5 almuerzos y a 3 fui con Ágata. Ah, Y sí. puedo hacer, sí, yo a eso lo hago mucho, casi la traigo, sino que dije, no, No esto hubieras traído. se nos enreda, se nos enreda. Entonces eso me permite como que uno puede ser más creativo de cómo lo maneja, y estoy muy, muy contento de cómo lo hicimos. De hecho, de nosotros no haber tenido hijos tan temprano, no habría podido emprender. Ya nos estaba marcando, yo tengo 40 años, ya nos estaba marcando ahí el límite biológico. Pero fue muy difícil al principio. Y el que te diga que esa vaina es fácil, eso es un mentiroso. Y el que te diga que se vuelve más eficiente, no priorizaba bien antes. ¿Sí me entiendes? Cuento pues de que hay un lugar mágico con más tiempo, eso no existe. No existe. No, uno sí puede ser más eficiente, uno puede dejar de hacer pendejadas, pero no, el tiempo es un recurso limitado. Es difícil. ¿Te gustaría que Ágata fuera emprendedora? Yo voy a hacer un trabajo sobrehumano por no ponerle aspiraciones o restricciones mías a mi hija. Entonces,
voy a hacer un esfuerzo sobrehumano por no decirle que quiero que hagas esto. Que sí me gustaría, me encantaría. Porque podríamos, o sea, yo lo que quiero es tener una conexión muy alta con ella y donde llegue a ser emprendedor va a ser completa, ¿sí o no? Pero... ¿Invertirías en tu hija? No, invierto todos los días, todo el día, todos los días. Todo el día, todos los días. Yo se lo digo a mi equipo y era un comentario como para que vean las prioridades. Yo les decía a mi Truora, yo amo Truora, mi empresa, todo lo mejor. A mí me toca hacer algo a Truora para beneficiar. La quemo, yo quemo a Truora. O sea, la quemo así con todos adentro. O sea, primero a Ágata, por si las dudas. Ahí tiene uno claro las prioridades. Pero sí, claro que invertiría en mi hija. De hecho, te pregunto, ¿inviertes en, por ejemplo, no sé, por ahí te oí que ya le pagaste la universidad o le tienes un plan de ahorro o algo así a ella puntualmente o cómo manejas eso? Sí, nosotros tenemos una cosa que se llama un 529, que un amigo banquero me dijo, es que el fondo del drogadicto, yo ofendido, le explico bien cómo funciona eso. Hay unos fondos donde uno puede invertir un dinero y pones el dinero hoy y cuando cumplan 18 años, ese dinero va a la universidad. Entonces hay un programa como de 300 universidades, en este caso de Estados Unidos, donde yo pagué el upfront, o sea, pagué los 4 años con mi esposa, lo pagamos desde ya. Y para mí eso es una cosa muy emocional, como muy bonita. Pues me sentía el mejor papá del mundo porque mis papás a nosotros nos pagaron ICETEX. Cuando nosotros estábamos chiquiticos, como con 1 año, empezaron a pagar eso. Y mis papás, ambos fueron empleados, hicieron una muy buena carrera. De los dos nos pagaron los Andes, haciendo el esfuerzo que no te alcanzas a imaginar. O sea, 50, 60% de esos ingresos iban a pagarnos a nosotros los semestres. O sea, esfuerzo duro. Sí. Y mis papás no son rumberos, no son, no sé qué. Y yo me acuerdo una rumba que hicieron, o sea, una fiesta, el día que terminaron de pagar ICETEX. Era la vaina más, o sea, fue un hito en mi casa. Y pagaba 6 semestres. Y cuando nos graduamos, cuando fuimos a los Andes, el ICETEX nos pagaba casi 1/3 o un poquito más de 1/3 de la matrícula. O sea, ni siquiera cubría, pero era el hito de la casa. Entonces, para mí, el poder garantizarle eso a mi hija me da la seguridad que quieras. Yo me puedo morir y mi hija no tiene que preocuparse por pagar la universidad. Esa tranquilidad absoluta. Y mi amigo me decía que era el fondo de drogadicto, porque si uno maneja esos fondos, uno debería dar más retorno que si lo tiene allá. Pero para mí esa seguridad no tiene precio, así sea subóptima financieramente hablando, me gusta mucho. No, total, es que eso es súper interesante porque hay inversiones que desde el punto de vista financiero, y tú que eres banquero lo entiendes muy bien, tal vez no son las más inteligentes, pero desde el punto de vista de wealth, o sea, de riqueza en términos más genéricos y de tranquilidad sobre todo, valen muchísimo más que la TIR y que la rentabilidad y que, ¿no? Y que el ROI. Y creo que esa es una de ellas, me imagino yo, ¿no? Completamente. Es que yo hago un ejercicio a veces donde uno hace una lista de cuáles son las 10 cosas que más alegría te dan y cuánto te costaron. Y a mí eso siempre me da al revés, porque cuando yo estaba pelado, lo que más alegría me da era el PlayStation. Eso no valía mucho comparativamente hablando con otras cosas. Esta es de esas poquitas que es carísimo, es un mundo de plata, sí, pero la alegría es plena. Claro. Entonces, donde hay como el costo, sí, y el costo-beneficio está ahí. Total. Sí, absolutamente. Antes de continuar con este episodio, quiero contarte que estamos planeando una feria de finanzas, inversiones y productividad con Páramo, la agencia de eventos más importante de Colombia, y la Universidad de los Andes. Es un evento que no te puedes perder. Vamos a tener a los mejores speakers y profesores de finanzas de Colombia y de la región. Si quieres ser parte de Monicon, te voy a dejar el link en la descripción del episodio. No te quedes por fuera. Dani, si alguien quiere ser emprendedor o empresario, ¿cuáles son las habilidades que necesita para aumentar la probabilidad de ser exitoso? Porque nadie te va a garantizar el éxito. Pues la primera es lanzarse. O sea, ustedes no dan la cantidad de emprendedores no emprendiendo que existen en el mundo. O sea, la cantidad de gente que tiene una idea y que está ahí de un pelo y como que no se manda, es absoluta. Y el emprendimiento es esta situación donde uno solito como que se tira en el agua a 10 kilómetros de la próxima isla, pero uno ya se tiró en el agua, ya se jodió, entonces no le toca nadar. Y hay gente que se tira y hay gente que no se tira. Y los que lo hacen, cuando uno ya está en el agua, pues se jodió. Y por ejemplo, una de las cosas positivas de
del ciclo económico que hubo de boom de dinero en el 2020-2021 es que un poco de gente decía, esto de levantar no es tan difícil, voy y me mando. Después, cuando llevan un año ahí ven lo difícil que es, de malas, viejo. No te vas a meter, no te vas a volver a corporativo, te toca sacarla. Y estos serían personas que en otro mercado, en este, probablemente no emprenderían. Entonces, para mí, primero hay que jugar el juego. Entonces, hay que mandarse. Y ya después de habilidades, pues hablo de las no obvias, ser descarado. No tener pena de escribirle a alguien, de pedir favores, de pedir ayuda, descarado. Entre más descarada es la gente, más chance tienen de ser successful. Y ese es ser obvia. Pues estoy seguro que te dicen las cosas obvias, pero esa es de las que no lo son. Hay otra que es comunicarse bien. Que si uno se puede comunicar bien y uno puede transmitir bien las ideas, como vender bien, reclutar bien, todo eso te ayuda para todo. Entonces esa es una segunda habilidad. Y la última es el no rendirse. Muchas de las empresas y de los empresarios que les va bien, yo creo que yo he incluido dentro de eso sin que todavía nos haya ido muy bien, es porque uno no se rinde. Entonces si uno sigue y sigue y sigue, uno intenta, pues alguna vez le pega. Hay mucha gente que se rinde relativamente rápido. ¿Cuánto llevan con Truora? 6 años. No, 5 y vamos a cumplir 6 años en enero. Háblame de esa montaña rusa y cómo van hoy en día. La historia de Truora es curiosa porque nosotros arrancamos trabajando part-time, David, César y yo, David y César César Pino y David Cuadrado, en Twilio, y yo trabajaba en Paladin Cyber y me estaba peleando con mi cofundador y estaba saliendo de allá. Maite no estaba en Maite no está en la ecuación. Entonces, no, pero Maite es absoluta cofundadora. Ella entró al mes. Ya. Entonces, el juego fue este. Yo me quiero duplicar porque yo no hago esto full time. David y César también. Y ellos dijeron, vamos a contratar 6, 7, 8 ingenieros de la Universidad del Valle, estudiantes de cuarto semestre. Y yo, estos más están locos. Y yo dije, voy a agarrar lo mejor que consigo. Y es un McKinsey de 2 años, lo mejor que pueda. Y ese fue Maite. Y Maite bandeó los primeros 6 meses la compañía ella sola. Porque ella era full time. Había unos ingenieros estudiantes y David, César y yo trabajándole los fines de semana y buscando cómo hacerlo hasta que nos metimos a YC. Perdóname, ¿nació con la idea de hacer qué? ¿De solucionar qué problema? Lo primero que nosotros hacíamos era estudios de antecedentes. Nosotros nos asegurábamos que cuando te montas a un Didi o te montas a un Uber, no vaya a ser alguien que maneja bajo la influencia del alcohol, o cuando te llegara a un domicilio no fuera a ser un apartamentero o estuviera asociado con robos, o cuando fueras a contratar una nana, que no fuera a ser una persona que tenía algún tipo de antecedentes peligrosos. Ya. Y eso evolucionó todo lo que te puedas imaginar. Dos cosas curiosas de Truora. El primer año para nosotros fue muy fácil. ¿Ah, sí? Sí, porque uno sabe un poquito cómo son las startups. Y eso era para arriba, todo nos salía bien. Habíamos contratado estudiantes y para hacer código y eran muy, muy, muy jovencitos. Nunca habían trabajado en ninguna parte. Y llevamos un mes trabajando y hay un paro en la Universidad del Valle. Entonces pasaron de ser part-time a full-time 6 meses. Eso, ¿cómo predice uno? Eso es un papayazo. Tenían una relación con la gente de Y Combinator y nos convencen de aplicar y aplicamos y pasamos. Cerramos un par de negocios muy grandes con Rappi, uno chiquito con Uber. Y eso que no nos salió un negocio muy grande al principio, pero casi le pegamos. O sea, eso todo nos salía bien. Y me acuerdo que de los primeros como valores de la compañía, nosotros pensábamos mucho en valores y era de confianza, trust, ownership, o sea, sentido de dueño, y la otra era grit, de resiliencia. Antes de que esto fuera la palabra de la pandemia, nosotros la teníamos y era proyectada, que no nos había tocado, pero sabíamos que nos iba a tocar. Sí. Entonces, el primer año fue toteada de la risa. Y ustedes, perdón, ¿empezaron con capital propio? ¿Levantaron capital desde el día 1? No, con capital propio. Yo había salido echado de la startup anterior en la que trabajaba y hicimos un acuerdo que se llamaba una indemnización. Yo le decía damages, daños y perjuicios. Y yo no me pagué salario año y medio. Y con la plata que tenía ahí pagaba a los ingenieros y David también y César pagaban out of pocket, o sea, de ellos. ¿Ya estabas casado? Sí, no, yo tenía un VC buenísimo que se llama Vivian Álvarez, que era mi esposa. Entonces ella era la que fondeaba la casa y yo pagaba a los ingenieros. Eso fue como 6, 7 meses y después levantamos una ronda pequeña. Ahí ya tenía un poquito más de idea. Yo no quiero proyectar como que no teníamos ni idea, ¿no? Pues la primera ronda que levanté fueron $200,000 a 8 millones de valoración.
porque nosotros teníamos un chance muy alto de entrar a YC y esos son unos números absurdos. Y era porque ya uno había estado en el juego, ya entendía cómo era eso. Entonces nos fue bien. Y eso fue lo único que levantó. O sea, 6 meses no levantamos, después levantamos una plata muy pequeña y después pasamos a YC. Si nos puedes explicar, Dani, ese modelo de VC, porque para vos puede ser muy obvio, pero no es tan intuitivo, tal vez para el común de la gente, de unas startups que no han encontrado a veces el modelo o el producto, que pierden dinero todos los meses y que necesitan recoger capital, entre comillas, para quemarlo, mientras encuentran ese camino hacia la rentabilidad. Hay gente que eso le cruza los cables y dice, pero no entiendo cómo estas empresas valen 8 millones de dólares y todavía no tienen ventas, o valen 20 millones de dólares o 100 millones de dólares y todavía no tienen un mercado, y aún así les ponen estos cheques astronómicos. Explícanos eso. Voy a tratar de explicarlo. A ver cómo me va. Es que hay tanta vaina ahí detrás que quiero como partirlo en lo fundamental. Entonces, vamos a hablar de Rappi o de Uber. Uber está en todo el mundo. Antes, cuando uno se quería ir de un punto A a un punto B, tenías que agarrar un taxi. Y había unos riesgos en Colombia frente a eso. Todos conocemos los paseos millonarios, ¿sí o no? Y la pelea con el taxista y la plata y el coso adulterado. Y no digo que esa sea la industria de taxis, pero todos sabíamos que ese era un producto subóptimo, ¿sí o no? Total. Hoy vivimos en un mundo donde todo el mundo usa Uber en cualquier parte del mundo. Entonces uno va a cualquier parte, abre el Uber y lo agarra y ta. Ese problema se solucionó. Hay un problema en la sociedad que se solucionó. Podemos tener todas las discusiones de labor y de cómo funcionan los gigsters y todo eso, pero ese problema de hoy un punto A a punto B se solucionó. Eso crea valor, ¿sí o no? Hay un valor, el que vos puedas usar Uber. Si yo te digo ya no existen los ride shares, ¿vos estás más contento o más triste? No, tristísimo. Tristísimo, ¿sí o no? Sí. Eso tiene un product market fit absoluto. Ahora, ¿cuánto valor genera eso? Primero, hablemos de la sociedad. ¿Esto genera valor? Sí. ¿Cuánto valor financiero genera esto? Me pongo el sombrero del inversionista. ¿Este es un buen negocio? Depende. Warren Buffett dice, ¿qué era lo que decía? Que la aviación es el peor invento para los inversionistas. O sea, los hermanos Wright son la causa de todos los males de los inversionistas, ¿sí o no? Si fuera para los inversionistas, que no hubieran inventado la aviación. Excelente valor, mala inversión. Entonces, cuando uno mira Uber o estos negocios, uno espera que cuando solucionen ese problema genere un mundo de rentabilidad. Eso es lo que uno creería. Si solucionamos un problema muy profundo, genera un mundo de rentabilidad. A veces pasa, a veces no. Hay negocios que son buenos, hay negocios que son malos, dependiendo de los márgenes. A mí me muestran el negocio de Walmart o del éxito. Yo, es el peor negocio del mundo. Es uno mueva toda la plata del mundo y 2% de márgenes. Es terrible. Pero es un negocio, ¿sí o no? Entonces, empezamos con el problema de la sociedad, después vamos al problema financiero. Entonces, cuando una empresa ya va pública y lleva toda la vida quemando plata como le pasaba a Uber, ¿sí o no? Uno dice, esto es un mal negocio, pero no es una foto, es una película. Hay un mundo donde Uber continúa dando utilidades, y uno dice, en 100 años esta cosa dio 100 billones de utilidades y los primeros 20 no. Pues cuando uno está juzgándola, uno le está juzgando en los primeros 20 y puedes contar la misma historia con Mercado Libre, vas a contar la misma historia con Rappi, con cualquier cantidad de compañías, ¿sí o no? Ahora, vamos a el empleado y el emprendedor. Hiciste una pregunta, vamos primero con el emprendedor. ¿Por qué alguien me daría mi capital a, voy a redondearlo, 10 millones de valoración? ¿Qué tiene que creer alguien para que yo con un PowerPoint y $10,000 de revenue me vayan a dar $1 millón a 10 millones de valoración? Que no estás comprando lo que vale la empresa porque no la puedes vender a eso, estás comprando el potencial. Yo creo que este grupo de personas tienen una probabilidad de lograr que esa empresa eventualmente valga $100 millones o $1 billón. Entonces, si vos crees que yo tengo una probabilidad del 10% de hacer una empresa de $100 millones, pues me puedes dar $1 millón a 10. O sea, es razonable. Y si crees que tengo una probabilidad del 1% de hacer una empresa de $1 billón, también es una buena inversión. Entonces, vos lo que estás pagando es potencial. Y las primeras rondas son solo potencial y ya después empezar a ver números. Al principio es, ¿le creo a este man o no? Vos me hacías la pregunta de mi hija, ¿vos le invertirías a tu hija? Yo digo, sí, con pura fe. O sea, sin más nada. Entonces, ahí viene ese pedazo que no es lo mismo hacer un análisis de bolsa de cuánto está vendiendo con el potencial de que puede ser esto.
Y la última, que es donde ahí sí nos reventamos, es la del empleado. Porque la gente no sabe diferenciar entre una empresa corporativa, una startup que tiene product market fit y una startup de vibes. Entonces, como que van con el sueño, no con análisis fundamental, y después cuando las empresas se revientan, la gente se sorprende. Pero hay una estadística que yo la digo 200 millones de veces, el 90% de las startups fallan. Pero si vos le preguntás a 10 startups que están en seed y a sus empleados, ¿cuál es la probabilidad de falla? A menos que tenga una claridad muy alta, no te dicen 90%. Entonces ese es el raye que no funciona. Ahí es donde está ese disconnect. Como que uno se siente traicionado, pero pues así es el mercado. Por cada Rappi, la cantidad de gente que a mí me llama y me dice, no, yo tuve esa idea. Yo monté, yo no jodas, güey, no te creo, obviamente, ¿sí o no? Y la mía también, todo el mundo, no hay ninguna idea original, pero muchos fallan y hay unos poquitos que la logran ejecutar. Y los incentivos ahí, porque, claro, un VC quieres que Truora haga 100, 200, 300X, pero a veces no crees que mucha gente se va quemando sobre el camino, pero al VC no le importa porque tiene claro que de 10 se queman 9 y no le importa que se quemen 9 porque ese es su juego, ese es el juego del inversionista. Pero del lado del emprendedor, meterlo en esa carrera de que va a haber crezca, porque si no yo no voy a tener mi retorno de 300X. ¿Cómo alinear esos incentivos entre el inversionista, que obviamente que quiere que la empresa sea exitosa, pero a veces tampoco no le importa a qué costo y a qué precio para el emprendedor, ¿no? Papi, usted ha dicho querer es poder. Sí, claro. Eso no es verdad. La gente puede querer muchas cosas, pero hay una realidad en la que uno está metida. Yo pienso mucho en esto porque tengo los dos sombreros, ¿no? Tengo el sombrero de que ayuda a incubar empresas, tengo el sombrero de estar en boards y tengo el sombrero de Truora, entonces tengo mucha empatía en todos los lados. Hay una cosa que es falsa, que es la primera, y es al inversionista no le importa que esta empresa se quiebre. Claro que le importa. Ningún inversionista quiere que sus empresas se quiebren. Eso es un fact. Pero por cómo funciona el modelo, es un modelo de home runs. Entonces, trata de hacer 10 veces al bate y si le pega un home run, devuelve el fondo. Y como funciona inversionista de VC es, cada fondo tiene que dar un track record suficientemente bueno para que los limited partners, que son los que invierten, quieran ir en el que sigue. Entonces, uno cada al bate tiene 10 intentos o 20, dependiendo de la constitución del fondo, para pegarle un home run. Y si uno no le pega un home run, uno deja de existir. Entonces, si vos estás hablando conmigo, querés invertir en Truora, y yo te digo, va a ser la empresa más grande del mundo, ¿sí o no? Y después digo, ve, hay un riesgo de lanzar China. Y me puedo gastar la vaina, pero si me voy por este otro lado mucho más conservador, el negocio va a ir bien. Pero si voy China y le pegamos, puede ser gigante, pero también me puede quebrar. Pues si un inversionista le das un chance y le preguntas qué es mejor, que haya 50% de chance de hacer un home run o que tengas un hit, hay home runs. Entonces ellos todo el día están empujando por home runs. Es su trabajo y es razonable. ¿Cuál es el problema muchas veces del fundador? Lo mismo que pasa con tus pupilos cuando invierten. Cuando el mercado está high, uno empieza a creer maravillas y pajaritos preñados y el mismo emprendedor no dice, tengo 5, 10, 15% de chance de ejecutar China. Le vamos a pegar como sea. Van para allá, se van con toda y después no funciona. Tienen que levantar plata y no se las dan y se sorprenden por qué. Uno mismo tiene un error en el cálculo de riesgo porque uno se deja afectar del hype y de que los amigos están levantando un mundo de plata y que bla, bla, bla. De vuelta a ese cuento de Nostradamus, yo hacía análisis fundamental, yo digo, a mí no me da la matemática, no me voy a poner la soga al cuello, si yo llego a levantar no a 75, sino a 300, no veo hoy cómo crecer a esa valoración. De pronto lo logro, pero hoy no la veo, entonces como no la veo, no lo hago. Ahorita, por ejemplo, Truora, yo veo muy clarito de 15 a 35 millones de dólares o a 55 de revenue, la veo clarita y se la muestro al equipo, entonces decimos, estamos aquí llegamos. Tenemos que llegar acá y estamos trabajando como un berraco para ver cómo hacemos para llegar acá, pero esta la veo. Entonces, esa diferencia es lo que, como de entendimiento de cómo funciona el modelo del VC y de la psicología del founder es lo que lo quema a uno. Y ya después uno se siente, uno en vez de decir yo una hueva optimista, uno le echa la culpa al VC. Y hay VCs que no son completamente claros de cómo funciona su negocio. Pero si vos sos un emprendedor y vos recibís $100,000, $1 millón, 2 millones, 10 millones de vos me das a mí 10 millones. No es mi responsabilidad entender cómo funciona tu juego. A mí me deja pasmado cómo yo conozco cientos de emprendedores que no leen libros de VCs.
Yo me pongo y me leo que la historia del Venture Capital, todos estos, hay como 5 o 6 libros de VC que uno los lee porque uno quiere saber cómo son tus incentivos. Yo creo en la buena gente, yo creo más en los incentivos. Entonces entiendo cómo funciona tu negocio, entiendo cómo funciona el mío y nos alineamos. La gente no hace eso y después le echan las culpas al Big Bad Wolf VC. Viejo, los VC son emprendedores. Lo que pasa es que su producto es plata, ¿sí o no? Y tienen unos incentivos distintos para lograr que suceda. Entonces, ese desconocimiento es lo que genera esas tensiones. Y si volvieras a emprender, ¿lo volverías a hacer en este camino del VC-backed? ¿O lo harías más bootstrapeado? ¿Cómo lo harías? Es que esa pregunta es curiosa. Porque ¿cuál es la implicación entre hacerlo VC-backed y bootstrapeado? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que en una estás entregando un porcentaje de la compañía a cambio de capital, ¿sí o no? Y en la otra, no. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la gente que bootstrapea? Y que hemos hecho las dos. Lo haces todo con recursos propios. O sea, yo como inversionista, soy inversionista bootstrapeado. Yo solamente invierto mi plata de entonces bootstrap. Y en Truora somos venture-backed. Si uno puede hacer el mismo negocio y es el mismo tamaño y todo igual, bootstrapeado versus venture-backed, pues yo tengo mal contado el 20% de mi negocio y si fuéramos 2 fundadores, pues tendría el 50%. O si fuéramos 3, tendría el 33%. O sea, objetivamente tenés más porcentaje de tu negocio. Si yo no le hubiera inyectado la cantidad de capital que le inyectamos a Truora, nosotros hemos levantado 19 millones, de los cuales me he gastado 11. Nos quedan mal contados 8 en el banco. ¿Estaríamos en el tamaño que estamos? No. ¿Sí o no? Entonces, lo que hace uno cuando levanta capital, si funciona, es que estás trayendo a presente lo que sería la compañía en el largo plazo. Truora probablemente habría llegado a 16 millones de dólares en 10 años, haciendo todo igual, no en 5, ¿sí o no? Entonces, yo haría negocios bootstrapeados, pero el doble clic es cuál es el negocio que uno está haciendo. Nosotros tenemos control de nuestra compañía, o sea, tomamos decisiones en Truora, tenemos confianza de los inversionistas y ellos nos presionan a que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Nosotros queremos eso. Entonces yo no me siento como con una soga al cuello por estar siendo venture-backed y tenemos control del board. Entonces eso funciona. Mucha gente cuando dice es que yo no vuelvo a ser venture-backed es porque no se entienden esas figuras y hay cosas que uno no quiere hacer o que del modelo no funcionan. Mi opinión es, uno lo que quiere es hacer un negocio viable que se pueda fondear. Y no hay nada más bonito que fondearse de los clientes. Pero hay negocios que necesitan tanto capital para crecer, como cuando uno hace un edificio o algo así, que no puedes hacerlo sin capital. Mi bias es mucho más hacia bootstrapear, porque obliga a las compañías a solucionar un problema y tener product market fit, y la plata no te puede ocultar esas cosas que no funcionan del negocio. Y entre más experiencia tengo, más cómodo me siento pudiendo llegar de 0 a 1 millón o de 0 a que sin capital. Entonces, para mí, los héroes son los que lo hacen bootstrapeado, los recontrahéroes son los que lo hacen bootstrapeado y hacen un negocio gigante, y nosotros estamos en la mitad, por ahí, o abajo. ¿Cuál es un recontrahéroe que ha bootstrapeado y ha hecho un negocio gigante? ¿Tienes alguien en mente? No, hay un mundo. Lo que pasa es que estos muchachos no son tan famosos, pero de colombianos que ustedes conocen, Alex Torrenegra. Alex Torrenegra hizo Bunny Inc. Él toda la vida ha hecho negocios bootstrapeados, muy, muy crack. Casi todo el mundo hace negocios bootstrapeados. Digo yo bootstrapeado, a mí, mi papá me prestó plata, vale. Sí, porque están empeñando su herencia o su futuro. Pero no hay muchos. Ok. ¿Algún emprendedor que admires, al que sigas, al que le pidas consejos todo el tiempo? Yo admiro cosas de mucha gente. De Simón Borrero admiro mucho la parte de ambición. De David Vélez admiro mucho como genuinamente quiere hacer cosas más grandes que sí mismo y es todo el día pensando en impacto. Hay mucho de Freddy, por ejemplo, y de vos, admiro mucho la misión a la que atacan. Yo digo, hay problemas a solucionar que son más valiosos que otros. Yo nunca he tenido un centavo en Platzi y siempre estoy haciéndole fuerza a Freddy porque una nación educada, una región educada es una nación próspera. Entonces, a Tri le pego mucho a Esteban y a Diego, porque Tri es una de las empresas que nosotros incubamos. Es para comprar y vender acciones y es una forma de entrar al mercado súper sencilla. Yo no entré a Tri el día que nació. Yo entré como a los 3 o 4 meses y me acuerdo que uno de cientos de emprendedores con los que hablaba, me llama Esteban y me dice, mira, yo tengo esta hipótesis que la gente quiere comprar acciones en Colombia
y vamos a hacer esta empresa para que la gente pueda comprar acciones y así pueda tener acceso pues al mercado de bolsa y a capital. Y yo decía, ¿y qué acciones? Y me decía, no, vamos a entrar a la bolsa de Colombia. Entonces la gente va a poder comprar Ecopetrol y Bancolombia. No es que yo digo, ¿cómo está loco? Nadie va a comprar eso. Nadie va a comprar. Yo le dije, estás loco. Nadie va a comprar. Ve, ¿por qué no tenés acciones gringas? No, porque es que el mercado. Yo digo, ¿estás loco? No. Me fui. Yo no vayas a hacer eso. Pues, más querido y todo lo que quieras, pero yo era como, no, por aquí no es. Truora, nosotros hacemos identidad digital. Este era un cliente de nosotros. Dame un buen precio, dale. Pasan 2 meses. 30.000 validaciones de identidad. 40.000 validaciones de identidad. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué diablo? Y me siento con él y me dice, no, a la gente sí le gustan comprar acciones locales. Y yo decía, no podía estar más equivocado, ¿sí o no? Y entonces esa misión, pensan cuánta gente ahorita, ellos fueron la empresa. Hubo un momento, creo que fue el año pasado, y me puedo equivocar del quote, pero hace de cuenta que las personas que invertían en bolsa colombiana había crecido 100 puntos, ellos eran responsables por 80 puntos de ese crecimiento. ¿Va lo loco que es eso? Que gracias a alguien ahora la gente pueda invertir, eso es una maravilla. Y si esos manes son exitosos, vamos a tener mucho más riqueza generada en Colombia, porque entonces va a haber gente con capital que va a fondear a las empresas de ese fondeo les va a salir más barato que los bancos y crecemos. El caso tuyo, exactamente lo mismo. Si toda la gente que existiera en Colombia tuviera conocimiento de cómo crear riqueza, que es lo que hacen, pues seríamos un país más próspero y podríamos solucionar más problemas, tendríamos menos violencia, menos de todo. Entonces esos emprendedores que toman misiones que ayudan a todos, no un pedacito, y que si son exitosos nos vuelven a todos súper prósperos, son los que más admiro. Pues muchas gracias, Dani, por esas palabras, de verdad que las sentimos bastante, y un saludo especial a los amigos de TRI, que también los queremos y son aquí de la casa y hemos colaborado bastante con ellos. En estos días entrevistaba a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, y me decía que si los empresarios no se meten en política, la política se mete con ellos. Tú eres empresario, ¿crees que los empresarios deberían meterse más en política? Yo lo que creo es que los que opinan de los empresarios deberían haber más empresas. No es lo que yo creo, porque es muy fácil. O sea, no te voy a decir que estoy en desacuerdo con el sentimiento de esto, pero yo soy muy John F. Kennedy asked not what your country can do for you, but what you can do for your country. O sea, no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por el país. Nosotros en el sector empresarial tenemos que hacer las empresas más prósperas posibles, tratando de avanzar la vida de nuestros usuarios, de nuestra gente, de nuestro equipo. Y yo siento que cada vez que se habla de meterse en situaciones políticas, viene pegado de intereses de la compañía. O sea, si vos me decís a mí, Truora, ¿por qué se quiere meter en política? Para que no le pongan un impuesto de no sé qué. A mí eso me sabe a mierda. Porque eso es optimizar para uno, ¿sí me entendés? A mí cuando me dicen, cuando miro gremios y miro todo esto, cuando un gremio está tratando de salvaguardar sus intereses, está perfecto, estás tratando de salvaguardar tus intereses, pues no digas que estás trabajando en política. Si ese gremio está tratando de que eduquemos a toda la gente del Caquetá, estamos tratando de hacer como lo que hacen ahora te digo el nombre, mejor dicho, hay formas de apoyar al país en política, pero para mí la que es valiosa y pura es la que va más allá de hacer los grupos de interés de venga, cuidémonos de que no nos jodan, venga, cuidémonos de que no nos pongan esta ley, venga, cuidémonos de que no nos pongan esta. A mí me parece que como empresarios sí tenemos la responsabilidad de avanzar al país, pero que ese llamado sea a cosas que no son solamente el negocio de uno. Yo no creo ese cuento de que entonces yo tengo inversionistas y yo solamente tengo que optimizar para el corto y mediano plazo de la acción para mi inversionista. Yo sí creo en el double bottom line y ahí hay que meterse, pero la forma de meterse es completa. Y el motivo por el que arranco con una crítica es porque cada que yo voy a estas discusiones con gente de política, hablan de emprendimiento y hablan de startups y de compañías como si esa vaina, como si la entendieran, como si entendieran qué hay detrás y como a veces hay una perspectiva como que uno es como almighty, todopoderoso y puede hacer lo que se le da la gana y le da pereza, y así no funciona. Entonces hay como mucho desconocimiento de ese lado. Así sean ministros, ni idea. ¿Sí me entiendes? Entonces me incomoda. Entiendo. ¿En qué inviertes vos? ¿Mi tiempo o mi dinero? No, el dinero.
¿Solo startups? Muy mal. Bueno, muy mal, no, eso no es verdad. Muy raro. Yo tengo dos perfiles. ¿Cómo explico esto? A ver, yo tengo X dinero, ¿sí o no? Yo todo lo invierto en startups. Y con mi hermano nosotros hemos incubado mucho y en los últimos 4 años, cualquier dinero que tenía, startups, 100%. O sea, Perdón, ahí hago la pregunta. Cuando hablas de incubación, cuando tú incubas, ¿te dan un porcentaje por ese trabajo o pones el cheque no, o cheque, cómo? cheque. Ok. O sea, uno pone un cheque, usualmente es como de 100K, unos $100,000, un cheque grande, que es todo lo que tengo, ¿sí me entendés? A veces era 50 cuando invertí en On Top y le di a Santiago y a Julián 50K, era todo lo que tenía, no tenía un peso más. Y tenemos un porcentaje del negocio y ayudamos a hacer el negocio. Cuando yo digo incubar es porque estamos de cero, es como vos me decís, ve, vamos a montar bla, pues dale, y arrancamos y no hay nada, no hay un PowerPoint, no hay nada, y arrancamos a hacer esos negocios. Hemos hecho 14 así, Fruana, On Top, Tri, Morado, Juno, y la última es Domu, que es una inteligencia artificial que hace collections, o sea, recuperación y ventas con inteligencia artificial, que va súper bien. Y entonces eso es como el hobby. Hemos hecho una que otra inversión así, un chequecito aquí y acá, pero nosotros hacemos inversiones de startups. Ultra riesgo. ¿Cuántas le pegan? No sé, es una película, no una foto. Mi sospecha es que de las 14 en las que hemos invertido, algo así como 4, 5, 6 van a ser muy grandes y hacemos retorno en un número no menor. Y tengo un poquito de dinero, ya este es el conservador, que lo pongo en el S&P. Tengo un fondo de ahorros para Ágata, como eso se llama un Nest Egg, Sí. y tiene ahí una platica. Y tengo un poquito en acciones de Robinhood y en The Tree, pues obviamente, donde compro acciones y las dejo ahí para la posteridad. Pero todos mis números grandes son ultra riesgo. Pues, no ultra riesgo, es startups, es lo que conocemos, es lo que nos gusta. Que algunos dirían, si es lo que más conoces, no es tanto riesgo como parece, ¿o sí? Entiendo la matemática. Nosotros hemos generado una riqueza, o sea, nosotros ya nos podríamos comprar el apartamento aquí en Colombia, pues en Bogotá, y eso fue a punta de retornos de startups. Entonces, pues, el número específico no lo sé, tengo que mirar el Excel porque esa vaina fluctúa como un berraco, pero nosotros hemos hecho bastante más de 10x de retorno en nuestras inversiones. Entonces, va bien. Súper bien. Háblame de los tercios De los con tu hermano. tercios. Yo tengo un hermano que es Andrés Bilbao, que fue uno de los que ayudó a crear Rappi, y nosotros hicimos un acuerdo hace muchísimos años, no, mentira, como 10 años, queríamos que nunca una familia fuera 2 veces más ricas que la otra, porque vimos un estudio donde cuando eso sucede, entonces los hermanos son familia, pero los que siguen no. Entonces yo quería, en ese momento no existían, que Ágata y Benjamín y Alicia fueran cercanos, entonces tener como un estado parecido funcionaba. Y como todo el día estamos tratando de hacer dinero, y pues no dinero, pero estamos tratando de tener impacto, yo sabía que a Andrés le iba a ir bien, ojalá, o a mí. Entonces es como aumentar la probabilidad, es otra forma de hacer diversificación bastante buena. Y entonces cómo funciona es que un tercio de la riqueza, o sea, de los activos que Andrés hace, son míos y viceversa. Entonces yo no tengo acciones de Rappi, pero pues estoy expuesto por Andrés, y Andrés no tiene acciones de Trubora, pero está expuesto porque tenemos esos tercios, y funciona. Y esa vaina va así. Y da mucha tranquilidad. Esto me da mucha curiosidad. Voy a poner un ejemplo. En la práctica, el otro año Rappi sale a bolsa y tu hermano sale y vende todas sus acciones que tienen Rappi en la bolsa. Ajá. Coge y te consigna el tercio. Básicamente, sí. Sí. Y lo mismo si mañana vendes Trora. Claro, pero ahí tenemos un conflicto porque Andrés se me queja mucho que yo no tengo ninguna intención de vender Trubora jamás. Y entonces me decía, ¿entonces qué? Y entonces cuando yo a retorno de Trubora, yo decía, pues vos no. De pronto tus hijos o tus nietos. Pero vos no. Pero sí, básicamente es así. Vos no querés un exit de Trora. Ayer me estaban haciendo esta pregunta y yo no es que no quiera un exit de Trubora, yo estoy tratando de hacer la mejor empresa lo más grande que pueda y el timeline es grande. ¿Qué es grande? ¿10 años? ¿20 años? Este puede ser mi último trabajo. Y 10 años está perfecto. Ahora, yo tengo una figura con mis inversionistas donde sus fondos duran 10 años. Entonces, ellos tienen que hacer un exit en los próximos X años. Pero yo no tengo ese plan y me ayuda a ser muy, muy largo placista como pienso. Y
en mi caso, Truora me permite tener un impacto personal muy alto. Esto que te digo, que las familias que ayudamos a salir adelante, la gente que avanza, todo el impacto que se puede tener, la plataforma que genera. Para mí emprender ahorita es mucho más fácil. Yo puedo ayudar a lanzar más empresas, puedo estar sentado aquí con vos porque Truora existe. Entonces, para mí, hacer Truora y que siga creciendo es una vaina que solamente me da más y más y más. No, entonces, cuando la gente piensa que está cansada, para mí es al revés. Esto es que se pone bueno y uno se pone ambiciones más altas y todo esto. Pero yo no pienso en vender Truora. Yo pienso en cómo hacer la mejor empresa posible. Y en algún momento eso puede ser vendible, algo así, pero si uno me pregunta si yo tengo una motivación de la quiero llevar aquí para poderla vender, de ninguna manera. No tengo ninguna intención de hacer eso. Me decías que eras de los juiciosos que en diciembre se sienta a reflexionar, a hacer su rueda de la vida, qué pasó, qué estuvo bueno, qué estuvo malo, qué puede mejorar. No sé si ya hiciste el ejercicio Sí. de este diciembre, aunque no estamos en diciembre. Lo hice. Ya lo hiciste. ¿Qué se viene para Daniel Bilbao, para Truora, para tu familia, qué sé yo, en los próximos 3 años, 5 años? ¿Qué has pensado? Mira, pues mirando para atrás, el año de Truora fue muy bueno. Nosotros crecimos más del 50%, para terminar siendo como 60 y pico. Teníamos una aspiración más alta, o sea, de ser un año bueno. Un año bueno. Estamos ya a puertas de break-even, o sea, de ser viables y de tener un capital muy alto en la compañía. Vamos a terminar como en break-even, vamos a estar como en 5 o 6 millones de dólares, que es oxígeno para probar cosas a hacer. Entonces es muy bueno. Y el equipo está mucho más consolidado, hemos estado reclutando muy bien, todo va mejor. A veces se siente distinto, te estaba diciendo que el equipo a veces se pone nervioso y es como yo estaba con este doble objetivo de crecer la compañía lo más que se pueda y ser bien cuidadoso con costos, eso se siente como incómodo. Entonces como, sí. ¿Qué pasa? Esta compañía es distinta. Pues claro, estamos tratando de ser un negocio viable. Y eso ya pasa, entonces en 25 deberíamos ser muy viables, o sea, deberíamos dar un profit significativo y si no, porque decidimos reinvertirlo, pero que uno está como manejando el carro en la compañía. Y pues tenemos objetivos de negocio y todo esto, ahora te hablo de visión. En la familia, nada, seguir criando a Ágata y que le vaya bien, trabajando en eso, que Vivi y yo estemos muy alineados en lo que queremos para ella, para la educación y toda esta parte. Y en la parte de ecosistema, pues este año hicimos Colombia Tech Week, que fue un éxito rotundo, brutal, muchísimo más impresionante de lo que yo esperaba y felicitaciones a todo el equipo, a Majo, a Laura, a Nico y a mi hermano, que fueron los que fundaron eso. Y pues viene el 2, viene la versión 2. Y entonces eso es de esas cosas que genera un mundo de valor que uno no lo captura, pero qué puta, o sea, eso es para todos y es muy bonito. Y estamos tratando de hacer uno en Silicon Valley, que vamos a hacer una cosa que se llama LATAM en Silicon Valley. Mi concepto parecido, pero es como tener toda la diáspora, lo mejor que hay de Spanish Speaking LATAM con Silicon Valley para tratar de generar más actividad y más conexiones. Entonces esa se viene en 25. Se viene una incubada de uno de mis pupilos. Vamos a lanzar una empresa. Entonces eso también es como exciting y... Ayudar, eso es más de lo mismo. Eso no suena aburrido, pues como el tamaño es este, después es este, y hacer más de lo mismo y tratar de maximizar impacto. Espectacular. Aquí somos amantes de los libros, Dani, no podemos irnos sin pedirte una buena recomendación. Sé que eres un buen lector. Sí, yo siempre recomiendo los mismos libros porque me parece muy importante que la gente los lea. Y es el Grit, el de Angela Duckworth, sí. El de Resiliencia. Ese libro hay que leerlo, es demasiado valioso. Y la otra, el podcast de nosotros, eso no es un libro, pero es súper entretenido. Se llama El Universo de Truora, está en Spotify, tiene 2 temporadas. Y si la gente quiere saber cómo es trabajar en un startup, sobre todo si uno está en un corporativo y uno dice, ¿cómo será este cuento? Escuchas eso y es como una serie de Netflix. Es súper entretenida. Entonces esa es una recomendación que tengo y ya tiene como 20,000 más oyentes. Es un hit y estamos lanzando la 3ª temporada. La llevamos lanzando todo el año, pero ya tenemos un par de episodios buenos. Entonces va a estar muy chévere. Chévere, lo pondremos ahí el link en la descripción del episodio. Pues Dani, de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que tu agenda está a tope siempre. Pero bueno, finalmente lo pudimos lograr y fue una conversación espectacular. Aprendimos muchísimo. Espero sea la primera de muchas. Con gusto. Ojalá.
y desearte todo lo mejor, porque si a Trora le va bien, si a todas tus startups les va bien, a todos nos va a ir mejor, de eso se trata. Que así sea, gracias, viejo.